Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Venimos preparados para que el Señor nos hable, ¿verdad que sí? Quiero invitarle a que hagamos una corta oración para ir a la palabra y que usted se prepare para lo que el Señor tiene que hablarnos el día de hoy. ¿Amén? Muy bien. Padre, gracias porque tú eres fiel con nosotros. Porque todo lo que haces, Señor, es grande, es maravilloso. Señor, y te damos a ti toda la gloria y la honra por este tiempo que nos permites para disfrutar en tu presencia. Cada persona que está aquí, Señor, gracias por traerla a este lugar con su corazón dispuesto para que tú le hables, para que tú le tomes, para que tú le guíes, Señor. Te quiero pedir en el nombre de Jesús que tu palabra, Señor, sea ministrando nuestro corazón. Que tu palabra, Señor, sea tocando lo más profundo de nuestro ser en este momento, Señor, en esta noche. Te quiero pedir, Jesús, que por favor tú llenes el corazón de aquel que se encuentra vacío, de aquel que viene, Señor, con una petición, aquel que viene, Señor, con una necesidad. Que tu presencia le toque, que tu presencia le ministre, que tu presencia le llene, Señor. Padre Celestial, colocamos en este momento todos nuestros corazones, Dios. Señor, si hay familias que están pasando por dificultades, oramos en el nombre de Jesús para que tú hagas milagros. Si hay personas que están pasando enfermedad, te pido, Señor, que seas tú, por favor, sanándolas. Hay muchas personas que nos han pedido oración por enfermedades, Señor. Personas que se han encontrado mal en su salud. De pronto nosotros, Señor, tenemos familiares, conocidos, los cuales aprovechamos este momento para colocar delante de ti y pedirte por esa sanidad. Pedirte, Señor, para que tú hagas en ellos un gran milagro, Señor. Gracias porque para ti no hay nada imposible y porque todo lo que tú haces es perfecto. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Elegidos por Dios. Elegidos por Dios. Hoy vamos a ver la tercera parte. Elegidos por Dios, ¿qué? Tercera parte. Para nuestros amigos que posiblemente no nos han escuchado en las diversas enseñanzas que hemos dado ya alrededor de 3 semanas, hemos venido tratando un tema titulado Elegidos por Dios. ¿Cómo se titula el tema? Muy bien, elegidos por Dios. Y hemos estado tratando una historia bíblica donde se nos cuenta la elección divina, Dios eligiendo a un hombre para que sea rey de Israel. Y esta historia nos ha permitido indagar, nos ha permitido conocer la voluntad de Dios también para cada uno de nosotros, y es que Él nos ha elegido. Cuando hablamos de elección, estamos hablando de selección también, y estamos hablando de que no es casualidad que usted esté aquí sentado. No es casualidad que posiblemente usted sienta en su vida que Dios le insiste, que Dios le diga: venga papito, yo quiero que usted me ame. Venga familia, hay que solucionar esos problemas. Ser elegido por Dios es ser elegido a una mejor vida. Ser elegido por Dios es ser elegido a conocer sus grandes y magníficas bendiciones. Ser elegido por Dios. En esta noche estamos viéndolo en un personaje que usted muy seguramente conoce muy bien, y es Salomón, el rey Salomón en la Biblia. ¿Amén? ¿Cuántos conocen ese personaje? ¿Usted lo conoce? ¿Lo ha escuchado? Muy bien. Y hemos estado hablando específicamente de la elección de Dios hacia él como rey. El pueblo cristiano o el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento se manejaba por monarcas, por reyes. Y no era la voluntad de Dios al principio. La Biblia nos enseña en primer libro de Samuel que la voluntad de Dios es que Dios mismo fuera el rey. Pero pues, como los seres humanos a veces nos parece que tenemos un plan mejor que el de Dios, tristemente estos personajes o los israelitas escogieron un rey humano, que fue el rey Saúl. Y dice la Biblia que este hombre fue un mal rey. Una gran enseñanza nos deja este texto a nosotros, y es que cuando nosotros queremos manejar nuestra vida a nuestra manera de ser, vamos a fracasar. Y si Dios te está insistiendo en que Él quiere ser el rey en tu vida, es que seguramente te va a evitar grandes dolores de cabeza. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos podido decir: Dios me ha evitado grandes dolores de cabeza, grandes problemas? Yo creo que todos, ¿cierto? ¿Está bien? Y por eso quiero que por favor me acompañe esta noche al primer libro de Reyes, al capítulo 1, para que continuemos y terminemos
¿Está bien? Con esta serie, y hoy vamos a tratar un punto específicamente en este tema titulado ¿elegidos por quién? Dígale al que está a su lado, usted fue elegido por Dios. ¿En serio? ¿De verdad? Usted fue elegido por Dios. Y para poder introducir en el tema, mientras que buscamos el versículo, quiero contarle lo siguiente. Quiero contarle algo. Cuando Dios elige a una persona, especialmente para que le ame, para que le siga, es decir, usted aquí sentado fue elegido por Dios de entre miles de millones de personas para que por favor le siga, para que por favor le ame. Pero le tengo una premisa, y es que una persona que ha sido elegida es una persona que tiene bendiciones en su vida, que acarrea con bendiciones, pero que tristemente esas bendiciones a todo el mundo no le caen bien. ¿A qué voy a decir? Que cuando usted es bendecido, a muchos no les gusta que usted sea bendecido. Muchos, en vez de alegrarse con usted por los triunfos, por los negocios, por los proyectos, por las carreras, por los logros, en esta semana es particular ver a los muchachos colocar en su Facebook, pase el año, y publican el cartón de bachiller. ¿Sí? Me invitaba un compañero que estudia música, me invitaba a su recital de música, vaya, porque quiero mostrarle mi logro, su logro. Y los logros, no todo el mundo le caen bien. Cuando usted es bendecido por Dios, usted logra algo, a muchas personas eso no les va a gustar. ¿Lo ha sentido? Que hay personas que en vez de alegrarse con usted porque usted logró eso, más bien les das como envidia. Más bien como que, y la historia de hoy, o la historia que hemos venido tratando, es una historia que se permea en esta verdad. Un hombre siendo elegido por Dios, muchos se alegran, pero muchos no. Y ser elegido por Dios implica eso. Implica, y yo, por la gracia de Dios, daba un mensaje hace un tiempo atrás, hace más o menos unos 2-3 meses, que se titulaba Bendiciones conflictivas. No sé si usted se acuerda. ¿Se acuerda? ¿Alguien se acuerda del mensaje? Santo Dios del cielo. Señor, en YouTube está para que lo mire. Allá está y usted va, ya sé el pastor qué es lo que se está diciendo. Bendiciones conflictivas, ¿por qué? Porque hay bendiciones que causan conflictos. ¿Sí sabía usted eso? Hay bendiciones que causan conflictos. Y en esta noche vamos a ver una de ellas en este texto. Pero antes de entrar al texto, también quiero decirle lo siguiente. ¿Por qué fuiste elegido por Dios? ¿Para qué fuiste elegido? Dios a usted lo ha elegido para grandes proyectos. Dios a usted lo ha elegido para grandes milagros. Dios a usted lo ha elegido para prosperarlo, para darle grandes privilegios. Y le quiero contar rápidamente solo una frase que encontré que me fascinó, que me encantó, acerca de un líder, o de qué es un líder, no para que notemos qué es un líder, sino para que vea que hay algo difícil que los líderes hacen. Y en este caso, el líder es Dios. Escuche esta frase, por favor. Líder es la capacidad de animar a otros a que sean mejores de lo que creen que son, y llevarlos a un lugar que es mejor del que están, y convencerlos de esto. Me encantaba esa frase de liderazgo. Un líder es aquel que tiene la capacidad de animar a otro, llevarlo a un lugar que es mejor de donde él está, y convencerlo de eso. ¿Sabe qué es lo difícil de ser líder? En este caso el líder es Dios, para esta noche, para este momento, para esta área de su vida. Y lo más complicado que yo como humano puedo decir que Dios va a hacer, o que tiene que hacer, o que quiere hacer con usted, es convencerlo de que usted es mejor. Algunos dirán, amén, pero ¿sabía usted que es un camello convencer a una persona de lo que es mejor de lo que le ha tocado vivir? Es muy difícil convencer a alguien y decirle, venga, usted no debería estar viviendo ese matrimonio así. Dios tiene algo, dígalo, ¿algo qué? No es justo que usted piense de sí mismo eso y siga sufriendo las mismas cosas. Dios para usted tiene algo. ¿Qué camello? Es hacerle entender a alguien que Dios tiene algo mejor. ¿Cuál es la invitación antes de leer el texto? La invitación es que no seamos tan cabezadura y le facilitemos las cosas a Dios.
porque Dios a usted lo quiere llevar a un lugar mejor del que usted se encuentra hoy. Y me estoy refiriendo en todas las áreas de su vida. Pastor, yo ya me acostumbré a ser empleado. ¿Usted sabía que Dios lo quiere que usted sea el dueño del chuzo? Solo como 3, pues está bien. Dios lo quiere llevar a un lugar mejor del que usted está. Qué camello es convencer a una persona de eso. Qué difícil. Pero Dios es especialista en lo imposible. Y le tengo que decir una verdad. Dios se pegó una encartada con usted. A veces, yo le voy a confesar algo como pastor, ¿está bien? A veces uno le insiste a alguien y le insiste, venga a la iglesia, mire lo que Dios, no ande en esos pasos, haga esto bien. Y uno se cansa. Y el Señor le habla a uno y le dice, sigue insistiendo. Y uno, Señor, pero ¿hasta cuándo? Dios sí que tiene paciencia y tiene mucha. Y el deseo de Dios hoy con usted es que usted esté en un mejor lugar del que se encuentra hoy. La pregunta es, ¿usted le va a facilitar las cosas a Dios o se las va a hacer más difíciles? Yo le invito a que usted le facilite las cosas ¿a quién? A Dios. ¿Amén o no amén? Ahora sí, después de esta verdad que le quería contar, quiero que por favor veamos las acciones de Dios cuando elige. Dios a usted lo ha elegido. Usted puede decir, Dios a mí me eligió. ¿Puede decirlo? Dios a mí me eligió. A usted lo ha elegido. Y Dios cuando elige a alguien, vimos en mensajes pasados, que defiende tu posición y que te bendice en medio de las aflicciones, en medio de la aflicción. Hoy vamos a ver una acción más que Dios hace con aquel que ha elegido. ¿Amén? Muy bien, quiero que por favor leamos versículo 41, ahora sí, primer libro de Reyes, capítulo 1, versículo 41 en adelante, y quiero que usted note lo que dice la historia. Antes de leerlo pongo en contexto. La historia nos enseña un hombre llamado Adonías usurpándole el puesto de rey a Salomón, y David su papá, el papá de Salomón, interviniendo y cuidándole el puesto y diciéndole, no señor, usted no es el rey va a ser Salomón, porque Dios lo había elegido. En ese contexto pasa esto, dice así: y lo oyó Adonías, el usurpador, el que se estaba robando el puesto que no era de él, y todos los convidados que con él estaban, cuando ya habían acabado de comer, y oyendo Joab el sonido de la trompeta, dijo, ¿por qué se alborota la ciudad con estruendo? Mientras él aún hablaba, he aquí vino Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar, el cual dijo a Adonías, entra porque tú eres hombre valiente y traerás buenas noticias. Siguiente versículo. Jonatán respondió y dijo a Adonías, ciertamente nuestro señor el rey David ha hecho rey ¿a quién? A Salomón. Siguiente versículo. Y el rey ha enviado con él al sacerdote Sadoc y al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joidá, y también a los cereteos y a los peleteos, los cuales le montaron en la mula del rey. Siguiente versículo. El sacerdote Sadoc y el profeta Natán le han ungido por rey en Gigón, y de allí han subido con alegría, y la ciudad está llena de estruendo. Este es el alboroto que habéis oído. También Salomón se ha sentado en el trono del reino, y aún los siervos del rey han venido a bendecir a nuestro señor el rey David, diciendo, Dios haga bueno el nombre de Salomón más que tu nombre, y haga mayor su trono que el tuyo. Y el rey adoró en la cama. Además el rey ha dicho así, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que ha dado hoy quien se siente en mi trono, viéndolo mis ojos. Ellos entonces se estremecieron y se levantaron todos los convidados que estaban con Adonías y se fueron cada uno por su camino. Mas Adonías, temiendo de la presencia de Salomón, se levantó y se fue y se asió de los cuernos del altar. Y se lo hicieron saber a Salomón, diciendo, he aquí que Adonías tiene miedo del rey Salomón, pues se ha asido de los cuernos del altar, diciendo, júreme hoy el rey Salomón que no matará a espada a su siervo. Nos quedan 2 versículos. Y Salomón dijo, si él fuere hombre de bien,
ni uno de sus cabellos caerá en tierra, mas si se hallare mal en él, morirá. Y último versículo, y envió el rey Salomón, y lo trajeron del altar, y él vino y se inclinó ante el rey Salomón, y Salomón le dijo: vete a tu casa. Amén. Rápidamente. Así concluyó la historia de un hombre que quería usurpar el reino. Adonías estaba celebrando con sus amigos que él era el rey, cuando los primeros versículos nos dicen que se escuchó el sonido de una trompeta que estaba anunciando en otra parte del país que el rey no era él, sino era Salomón. ¿Está bien? Y Adonías, cuando escucha la trompeta, la está escuchando, y dice la Biblia que llega un mensajero. Y él dice: este señor siempre trae buenas noticias, pero las noticias que él traía no eran buenas, eran malas. ¿Por qué razón? Porque Adonías, al usurpador, se le está diciendo que el rey no es él, sino Salomón. Al final, Adonías, al escuchar al mensajero, se llena de miedo, tiene mucho miedo, porque se da cuenta que por mandato de Dios, el que es rey es Salomón, todo el pueblo está celebrando, y él, por haber usurpado el trono, es posible que lo maten. Entonces dice la Biblia que busca la presencia de Dios, se coge de los cuernos del altar y allí pide a Dios que no lo maten. Al final de la historia, Salomón se presenta a Adonías, el usurpador, y le dice: te perdono la vida si te portas bien. Así terminó. Y en esta historia se encuentra, para que la escuchamos en esta noche, la tercera acción de Dios cuando elige a alguien, cuando te ha elegido a ti. Y la tercera acción de Dios es la siguiente: promulgarte triunfador. ¿Cuál es la tercera acción? Promulgarte triunfador. ¿A qué me refiero cuando digo promulgarte triunfador? Me estoy refiriendo al patrocinio. En todo el texto, aún los malos de la historia, están sabiendo y conociendo que el rey no es Adonías, sino Salomón. ¿Por qué razón? Porque el mismo Dios, desde el sonido de la trompeta, se encargó de promocionar a Salomón como rey. En otras palabras, el mismo Dios fue el que le anunció a todo el mundo su voluntad y su decisión por encima de los que no querían esta noticia. Por encima de Adonías, por encima de su equipo, les dijo: el rey que yo he escogido es Salomón, mi elegido. ¿Y a qué voy con esto, mi hermano? A decirle que no existe cosa más hermosa en el mundo que sea Dios el que nos patrocine. Cuando me refiero a que Dios te patrocine, es que Dios sea el que saque la cara por ti. Es que aunque muchos no quisieran que a ti te dieran ese puesto, a ti te lo dieron, y por encima del que sea te lo dieron. ¿Sabe qué significa eso? Que Dios es el que te está patrocinando. ¿Qué significa eso? Que es Dios tu manager. De los que saben de manager, ¿no? Por encima de lo que sea, en el texto, aunque Adonías estaba haciendo fiesta por allá, Dios fue el que lo patrocinó y dijo: este es mi rey. Dios fue el que anunció públicamente quién era el que él había escogido. Y escúcheme, Dios eso es lo mismo que va a hacer con usted: promulgarlo a usted triunfador en medio del que sea necesario hacerlo. Y usted, como persona, hoy ha sido promulgada por Dios como triunfador. La pregunta es: ¿usted sí se cree eso? Solo como uno. ¿Usted sí cree que usted es un triunfador en Dios? Dios a usted lo ha escogido, y si lo tiene aquí es porque es seguro que Dios a usted lo ha promulgado triunfante. Es más, si usted se pone a mirar su vida, usted ha vencido grandes cosas y grandes batallas. Y a veces nos da gusto, ¿no? Nos da alegría y nos dice: papá, a mí nada me queda grande. Si supieras que el que te ha patrocinado siempre ha sido ¿quién? Dios. Y en el texto, Salomón no tuvo que hacer nada, solo tuvo que sentarse a tomar el lugar que Dios había elegido para él. ¿Por qué razón? Porque cuando Dios te elige, Él es el que te patrocina. ¿Está bien o no está bien? Voy a hacerle entender esto mejor con un ejemplo. En Hechos de los Apóstoles,
dice la Biblia que Pablo llegó a Roma y todo el mundo sabía quién era Pablo. La Biblia dice que allí había una adivina, una mujer que tenía un espíritu de adivinación y que era una esclava. Le pertenecía a unos señores que la usaban para que adivinara cosas a la gente y ellos cobrar y ganar dinero. Ella era una esclava por tener el espíritu de adivinación. Dice la Biblia que estaban en el negocio de adivinar cuando de repente viene Pablo y viene otro colaborador suyo, Silas. Y dice la Biblia que el espíritu de adivinación dentro de la mujer vio a Pablo y comenzó a decir: esos son hijos de Dios. Esos son hijos del Dios Altísimo. Y comenzaron a hablar, el espíritu de adivinación comenzó a gritar y a promulgar y a enunciar quiénes eran ellos. Pero la Biblia dice que Pablo la mandó callar. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón Pablo la manda callar? Y dice la Biblia que se voltea y reprende al espíritu de adivinación dentro de la mujer y el espíritu salió. ¿Por qué razón Jesús, cuando llegaba delante de un endemoniado, los demonios decían: tú eres el Hijo del Dios Altísimo? Y Jesús los mandaba callar. ¿Por qué razón? Se lo quiero preguntar para que lo entienda. ¿A usted quién lo patrocina? ¿El diablo o Dios? ¿Sabe por qué ellos mandaban callar al diablo? Porque usted no tiene que permitir que sea el diablo el que lo patrocine. El que hable de usted debe ser Dios, no su Facebook. Amén. El que hable de usted debe ser el Señor, quien diga quién es usted, quien anuncie a toda la humanidad quién es usted. ¿Y cómo puede pasar eso? Cuando usted calla más y deja que Dios sea el que lo defienda. Es ahí cuando Dios es el que habla de usted. Pero cuando usted se quiere defender con sus palabras y con sus actos, Dios no entra a patrocinar a nadie. ¿Me está entendiendo en esta noche? ¿A qué se refiere el texto cuando dice promulgarte triunfador? En el versículo 41 encontramos el sonido de trompeta. Dios mismo, Dios mismo. Y a los enemigos de Salomón, allá escuchando la trompeta, dijeron: ¿y aquí qué pasó? La trompeta está sonando. Y dice el texto, se lo nombro así rápidamente. Dice la Biblia que llega Jonathan a dar las buenas noticias, pero eran malas para los malos. ¿Por qué? Porque es mala noticia para muchas personas que usted y yo seamos triunfadores. Y a eso me refiero cuando le digo que hay bendiciones que son conflictivas, no le causan bendición a muchos. Pero ¿sabe? En el texto hay algo también interesante. Cuando suena la trompeta en el versículo 41 anunciando que Salomón es el rey, está indicando que Dios es el único que puede abrir y cerrar puertas. Dios es el único que ¿qué? Que abre y cierra puertas. Es el único. Y sabe, le quiero hablar de algo para continuar acerca de triunfantes en Dios. Una persona no puede triunfar. Es muy difícil que Dios proclame a alguien triunfador, como hizo con Salomón, cuando se queda viviendo en el pasado. Cuando una persona se queda viviendo en el pasado, es muy difícil que Dios la patrocine. ¿Por qué razón? Muchos de nosotros andamos prevenidos por cosas que nos sucedieron en el pasado, ¿o me equivoco? Experiencias con personas, en negocios, con iglesias incluso. Andamos prevenidos. En cuestiones del amor y los sentimientos, hay personas que dicen: yo ya no me entrego. ¿Por qué? Es que me hicieron. Vive por lo que le pasó. Es muy difícil que una persona que rige su vida futura por lo que le pasó en el pasado sea patrocinada por Dios. Claro, hay que aprender de las experiencias, pero la palabra del Señor debe ser la que rija tu vida, no tus experiencias pasadas. Le voy a hablar de algo que ya hoy en día ni se puede hablar con tranquilidad. Incluso a muchos les parece que no es así. Y es el tema de matrimonio, el tema de los sentimientos. La Biblia por doquier me enseña que casarse es una bendición y los chinos de hoy en día no quieren eso.
¿Sabe por qué? Por las experiencias y por lo que han visto. ¿Cómo yo me puedo regir a algo en un universo que está tan tremendamente equivocado en los principios y cosas, que te enseña, mira los ejemplos de los demás y saca tus propias conclusiones? ¿Por qué no les decimos, miren los principios de Dios y saquen sus conclusiones? Hoy en día ya no se cree en muchas cosas que Dios considera que son lindas y hermosas, ya no se creen hoy. ¿Por qué? Por las experiencias que la gente ha tenido. Y no le apuesto porque no puedo apostar, pero le aseguro que muchas de esas experiencias que usted ha tenido, en malas, en ninguna de ellas, o en la mayoría de ellas, usted no aplicó los principios de Dios. Y por eso fueron malas. Si usted hubiese aplicado los principios de Dios, no hubiesen sido malas experiencias. ¿Amén o no amén? Aquí encontramos a un hombre, Adonías, que empezó mal y terminó mal. Porque escúcheme esto, lo que empieza mal, este señor quiso ser rey a la fuerza, él usurpando el trono. Eso empezó mal. ¿Y cómo termina? Agarrado del altar de la presencia de Dios para que no lo maten. Terminó mal. Por eso, ¿a qué voy con esto? Voy a decirle lo siguiente. Si Dios a ti te ha elegido, ¿qué es lo que ha hecho Él? El consejo de la Biblia hoy es: haz las cosas bien. Y si usted nota, en el discurso del señor Jonathan, cuando llega donde Adonías, el que se proclamó rey, todo el discurso es todo lo que Salomón hizo o que David mandó a hacer con Salomón para que llegara a ser rey. Lo montó en la mula, lo llevó despacio, lo llevó al lugar donde se ungían las personas, lo llevó con los profetas y los sacerdotes pertinentes, lo llevó con el aceite, lo llevó con toda la alta alcurnia. Es decir, el discurso de Jonathan es la formalidad, es todo el programa ceremonial de cómo Salomón fue rey. ¿Y qué nos quiere decir eso a nosotros? Ese programa ceremonial que primero hicieron esto, luego hicieron esto, luego hicieron esto, está indicando una cosa, mi querido amigo, póngame atención. Que Salomón hizo las cosas bien. ¿Que Salomón qué? Porque cuando una persona hace las cosas bien, Dios la patrocina. Pero si usted espera que Dios saque la cara por usted metiendo las patas, perdóneme la expresión, está muy difícil. Porque es que le tengo una mala noticia. Dios no negocia. Si Dios dice que es blanco, Señor, es como café. Mi hermano, mi amigo, decir mentiras es pecado. Señor, es que fue una mentirita piadosa. Dios no sabe negociar así. Muchos queremos las bendiciones de Dios, pero queremos negociar ciertas cosas de nuestra vida. Señor, bendíceme porque voy el domingo a la iglesia, o el miércoles. Amén. Pero salimos de aquí a pelearnos con nuestra familia. ¿Existe negocio? ¿Existe transacción? No creo. Todo el discurso de Jonathan, escúcheme, páreme bolas, dijo un amigo. Todo el discurso de Jonathan es contando cómo Salomón llegó a ser rey. Lo montaron en la mula, lo llevaron a Gigón, lo ungieron, fueron los profetas que ahí leímos, fueron los sacerdotes que leímos. La gente se puso alegre y tocaron la trompeta. A Adonías le faltaron todas esas. Adonías quiso ser rey a la mala y haciendo las cosas mal. Primero, Adonías se proclamó rey a escondidas. Segundo, no sonó ninguna trompeta cuando Adonías se proclamó rey. Tercero, Adonías fue a pie, no fue en mula. Cuarto, su papá David, que era el rey, quien debía sucederle el reinado, no sabía nada. Adonías todo lo hizo mal, a escondidas y mal. ¿Será que Dios lo iba a patrocinar como rey? ¿Usted quiere que Dios lo patrocine? ¿Usted quiere que Dios sea el que saque la cara por usted en su trabajo?
Usted quiere que sea Dios el que lo bendiga en su hogar, que su casa sea un lugar allá en ese conjunto donde usted vive, donde la gente se agrade de llegar porque es que hay algo bonito ahí. Usted quiere que su familia, aunque no lo quieran porque usted es un cristiano, lo llamen para pedirle un consejo porque es que usted es bueno. Usted quiere que en su como lo he dicho en otras oportunidades, en su trabajo, en lo que usted hace, no lo puedan echar porque es que usted es bueno. Lo odian y lo detestan, pero dicen, no lo podemos echar porque es que es bueno. ¿Usted quiere que eso pase con usted? Haga las cosas bien y verá que Dios lo patrocina. Haga las cosas bien y verá que es Dios mismo quien lo promulga triunfador en medio y delante del que sea necesario. Amén. ¿Cómo vamos hasta aquí? Proclamarte triunfador. Dios hace eso con una persona. Parte de mi testimonio de estar aquí es un versículo bíblico. Nadie tenga Nadie tenga en poco tu juventud. Que nadie tenga en poco tu juventud. El Señor me permite pastorear esta iglesia, incluso fundarla. Fundamos esta iglesia, la iniciamos. Ese chino es el pastor. ¿Qué hacemos? Si Dios lo eligió a uno, Dios a usted lo eligió. Y cuando Dios lo elige, aunque usted sea joven, aunque usted sea inexperto, usted es el elegido. Moisés fue el elegido para ir a sacar a 2 millones de personas de Egipto, y Moisés no sabía hablar bien. Y Moisés también cuestionó a Dios y le dijo, ¿pero yo? Así dijo Moisés. 5 excusas tuvo Moisés. Un día vamos a predicar un mensaje que se llama Basta ya de excusas, así se llama. Pero yo, Señor, que sí, hombre, usted, pero yo no sé hablar bien, que sí, hombre, que yo doy el hablar a los mudos, yo soy el que hace que los sordos oigan. Señor, me parece que te equivocaste. ¿Usted cree que Dios se equivoca con las personas que elige? No. Aunque usted mismo sienta que usted no es la persona idónea para lo que Dios lo llamó a hacer, usted es, porque Dios lo eligió. Pero hubo una excusa, escúchame, y le voy a decir esto y ojalá le duela. No, mentiras, ojalá que lo haga reflexionar. Hubo una excusa que en el discurso de Éxodo capítulo 3, cuando Dios escoge a Moisés, lo elige, fue la que le sacó la piedra a Dios. Una excusa. Fue donde la Biblia dice que Dios se enojó, porque esa excusa sí enoja a Dios. ¿Quieres saber cuál es? ¿Quieres saber cuál es la excusa que enoja a Dios? Vengan 8 días. No, mentiras. No, se la voy a decir de una vez, está bien. La excusa que enoja a Dios es que me enseñaron en pedagogía que entre más suspenso usted le ponga la cosa, más a la gente se le queda. ¿Amén? La excusa que enoja al Señor es la indiferencia. Cuando usted se hace el indiferente. Ay, no. La excusa que le sacó el enojo a Dios con Moisés fue que Moisés al final le dijo que él era que no hablaba bien, que es que si iba, ¿quién iba a decir que era él? Que es que esto, que él era un simple ahí, Señor, que cuidaba ovejas. Y al final la excusa fue esta, que enojó a Dios, es Señor, envía a otro. Esa fue la excusa, la indiferencia. Y si tú eres indiferente a la elección de Dios, Dios se va a enojar. ¿Por qué razón? Porque Dios mismo sabe que Él no se equivoca. Y si Dios a usted lo escogió, no se equivoca. Yo a veces veo personas que Dios elige y yo digo, Dios se equivocó. Yo digo. Pero Dios no se equivoca. Yo he dicho de mí mismo, cuando me paro el espejo, Dios se equivocó. Dios se equivocó. Pero Dios sigue diciendo, yo no me he equivocado.
y Dios a usted lo eligió. Usted, sí, usted. Dios a usted lo eligió y Dios no se ha equivocado. ¿Amén o no amén? Pastor, dígale mejor a otro. No, es usted el elegido. Yo también tengo muchas preguntas de por qué es usted, pero es usted. ¿Amén o no amén? En el discurso, rápidamente, le tengo que decir algo también interesante. Y le tengo que preguntar, porque la Biblia me obliga a que le pregunte. ¿Usted es Adonías o usted es Salomón? Los Adonías desean el trono y quieren llegar a él a como dé lugar, pasando por encima del que sea. No importándole sus papás, no importándole sus hijos, no importándole su familia. Los Salomón hacen las cosas bien y llegan al lugar donde Dios los quiere. Los Adonías ganan más dinero porque roban. Una vez llegó una señora a la iglesia y dijo: pastor, vengo tan contenta porque Dios me bendijo hoy. Cuénteme, hermana, ¿cuál fue la bendición? Imagínese que me vine en el bus y no me cobraron el pasaje. Me ahorré esa plata. ¡Qué bendecida soy! Sucedió también en una iglesia que no puedo nombrar. Para dar testimonio, 200 personas dando ahí, y pasó a dar testimonio. Claro, un testimonio, sí, yo tengo un testimonio. Siga y pase y cuente el testimonio. Adonías. Para dar testimonio que Dios me guardó mis finanzas. Amén, gloria a Dios, amén. Cuéntenos el testimonio. Mi vecina estaba enferma y me pidió plata prestada para ir al médico. Y yo me puse a pensar y le dije: ¿será que sí se la presto? ¿Será que no? Y yo no se la presté. Yo no decidí no prestársela. Y resulta que mi vecina se murió. Si yo se la hubiese prestado, se me pierde la plata. ¡Qué testimonio! Adonías. ¿Usted quién es? ¿Adonías o Salomón? ¿Verdad? Es Salomón. ¿Sabe? Porque a los Salomones Dios suele patrocinarlos. Dios es el que saca la cara por usted. Los Salomones son los que, haciendo las cosas bien, llegan lejos. ¿Usted quiere ser elegido por Dios? ¿Lo es? ¿Usted quiere ser patrocinado por Dios? Haga las cosas ¿qué? Bien. Haga las cosas bien. Y ya para ir terminando, ser patrocinado por Dios. Dios te ha promulgado a ti triunfador, y la voluntad de Dios está por encima de lo que sea. En el versículo 46, si lo podemos colocar rápidamente, dice el texto así: también Salomón se ha sentado ¿dónde? En el trono ¿del qué? Del reino. ¿Sabe? La Biblia habla mucho de los tronos. Es más, en Apocalipsis la Biblia habla de los tronos que van a ocupar los hijos de Dios. ¿Usted quiere ocupar un trono? ¿Usted quiere ocupar un trono? No me asuste, hermano. ¿Sí quiere ocupar un trono? Amén. Hay que ocupar los tronos de Dios. Y la Biblia, cuando nos habla de tronos, nos habla de lugares de privilegio. ¿Nos habla de lugares de qué? De privilegio. Dios a usted, ¿recuerda la definición de líder que le daba al principio? Líder es aquel que lleva a una persona a un lugar mejor del que esa persona está y lo convence de que es mejor ahí. Eso es lo que Dios quiere hacer con usted. Y cuando Dios lo siente en el trono que quiere sentarlo a usted, Él quiere convencerlo de que ese trono es mejor. Algunos aún estamos de pie porque no hemos querido sentarnos en el trono. Cuando hablo de trono me estoy refiriendo al lugar que Dios ha escogido para ti. Dios tiene un privilegio para usted. Dios tiene grandes cosas para usted. Pero qué camello es convencerlo a usted de eso. Porque muchos de los que estamos aquí ya nos acostumbramos a tener una vida mediocre.
Ya nos acostumbramos que eso, con lo que llega eso. A veces hay frases que hacen mucho daño. Con que ella para el mercado. ¿Cómo esas frases nos pueden hacer daño? Porque no nos hacen aspirar a cosas. ¿Usted sabe el cuento de la vaca? ¿No se lo sabe? Se lo voy a contar en 8 días. ¿Listo? ¿Sabe? A muchos de nosotros nos va a tocar matar la vaca, como le pasó a un maestro con su aprendiz, que fue y llegó a una aldea, a una casita muy humilde, rústica, de teja, una familia de 5, mal vestiditos, y su gran posesión era una vaca. Y el aprendiz llegó con su maestro. Esa noche piden posada en esa casa donde esa familia solo tenía una vaca y vivían de su lechecita. Y entonces como a las 2 de la mañana el maestro despierta al aprendiz y le dice: levántate porque te voy a dar la mayor lección de tu vida. Se levanta y les mata la vaca a las personas que estaban. Pero señor maestro, ¿cómo les vas a matar la vaca? Ellos nos atendieron, es su única posesión. Tranquilo, se fueron. Al otro día, a las 5 de la mañana, cuando el señor se levantó a ordeñar su vaca, se escucharon puros gritos, porque la vaca estaba muerta. Y los villanos, los malhechores, no estaban por ahí. Meses después, el maestro con su aprendiz pasan por el mismo lugar, pero ya no encuentran una casa rústica vieja, sino una casa ya de material, con jardín, con cosas, niños sonriendo, una mejor calidad de vida, y las 5 mismas personas, pero mejores vestidas. Llegan a ese lugar, no los conocieron y les preguntaron: ¿cómo están? Bien, ¿sí sé cuánto? Oiga, nosotros hace un tiempo pasamos por aquí y había una casa vieja, una casa viejita. ¿Qué se hizo esa casa? Dijo: no, esos éramos nosotros. Lo que pasa es que unos infelices desgraciados nos mataron una vaca que teníamos. Pero como nos mataron la única posesión, eso nos hizo buscar otras alternativas de trabajo. Y para la gloria de Dios, mejoramos. ¿Sabe a cuántos de los que están aquí nos va a tocar matar? Amén. ¿Sabe? Termino con esto. El versículo 49 al 53, colocamos el 49 por favor rápidamente, dice esto: después del discurso de malas noticias para Adonías, el que hizo las cosas mal, se le dice esto: ellos entonces se estremecieron y se levantaron todos convidados, los convidados que estaban con Adonías, y se fue cada uno por su ¿qué? Versículo 50 dice: mas Adonías, temiendo de la presencia de Salomón, se levantó y se fue y se asió de los cuernos de ¿qué? Hasta ahí. Adonías, el malandro, el malhechor, que se estaba apoderando de lo que no era de él, ahora sí está buscando a Dios. Dice la Biblia que fue y se asió o tomó o se abrazó de los cuernos del altar. Resulta que en el Antiguo Testamento, en este momento todavía no había templo, era una carpa. Una carpa donde estaba la presencia de Dios, y habían 3 lugares: en los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. En los atrios había un altar donde se sacrificaban los holocaustos para Dios, y el altar, sus 4 puntas se pronunciaban como cuernos. Allá fue Adonías a abrazar el altar, y allá estaba chillando y diciéndole: Señor, perdóname por haber usurpado el trono, que el nuevo rey, o sea Salomón, no me mate. Versículo 51. Y se le hicieron saber a Salomón, diciendo: he aquí que Adonías tiene que. Lo que empieza mal, termina mal. Del rey Salomón, o sea de usted, pues se ha sido de los cuernos del altar, diciendo: júreme hoy el rey Salomón que no matará a espada a su siervo. Su petición, y termina el versículo 52 diciendo esto: y Salomón dijo: si él fuere hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá en tierra, mas si se hallare mal en él, morirá.
y la prueba de fuego para Adonías, versículo 53. Y envió el rey Salomón y lo trajeron del altar, y él vino y se inclinó ante ¿quién? ¿Quién se inclinó ante quién? Adonías ante Salomón, ante el rey Salomón, y Salomón le dijo, ¿qué le dijo? Salomón podía haberlo matado. ¿Lo hizo? No lo hizo. Y acá hay una gran verdad para terminar. Esta verdad se la quiero decir con mucha delicadeza, porque yo sé que cuando nosotros no vemos la justicia de Dios, lo que le voy a decir lo deseamos tener, pero para hacer daño. ¿A qué me refiero? A que cuando una persona es elegida por Dios y Dios la ama y Dios la levanta y Dios la restaura y Dios la bendice y Dios la patrocina, Dios va a hacer algo con esa persona que eligió con Salomón. ¿Qué va a hacer con usted? Va a permitir que en un momento de la vida todos los que a usted le hicieron daño, todas las personas que lo hirieron, todas las personas que se consideran sus enemigos, todas las personas que le hicieron mucho daño a usted, Dios va a permitir que usted las tenga en la palma de su mano. Dios va a permitir que usted pueda decidir hacerles daño o hacerles el bien. ¿A quién le pasó esto? A David. David, siendo perseguido por Saúl, un día, dice la Biblia, en el primer libro de Samuel, capítulo 24, si es 24, dice que él entra a una cueva, Saúl, el enemigo de David, y David está en la cueva, escondido, y Saúl no se da cuenta que está David su enemigo. Dice la Biblia que Saúl estaba haciendo el cuerpo, ¿sí? En una cueva. Y dice la Biblia que los amigos de David le dijeron, míralo, ahí está tu enemigo vulnerable, Dios te lo ha entregado para que lo mates. Dice la Biblia que David cogió y le rasgó un pedacito del manto y dijo, Dios me libre de hacerle algo malo a este hombre. Dios a usted va a permitir que esas personas que le hicieron tanto daño un día regresen a pedirle cacao. Un día lleguen a usted y usted las tenga en la palma de su mano y usted pueda decidir hacerles daño o hacerles el bien. La pregunta es, usted ya sabe la pregunta. La pregunta es, ¿usted qué va a decidir hacer? Aunque duela. Salomón tuvo en la palma de su mano al que le quitó el puesto. Dios va a permitir que un día los que te hicieron daño estén en la palma de tu mano. Pero ¿sabe por qué Dios va a permitir eso? Porque te va a probar. Lo va a probar a usted. Y esto lo hace Dios para saber si usted es merecedor del trono o si no. Porque si usted decide matarlo, Dios le va a quitar el trono. Pero si usted decide bendecirlo, aunque sea difícil, usted es el elegido para que reine. ¿Amén o no amén? Termino con esto. Muchos de nosotros, Rigo, y todos los que estamos aquí, nos hemos tirado grandes negocios, nos hemos tirado grandes bendiciones, nos hemos tirado grandes cosas que Dios nos quiere dar por una mala actitud. Por haberle pagado mal al que me hizo mal. Pilas. Recuerde que su vida es una vida evaluada por el mismo Dios. Y si Dios te coloca, como dice uno, le dio papaya a ese enemigo suyo para que usted también le caiga encima como un día le cayó, recuerde que es una prueba de Dios para que usted le haga el bien. Y recuerde que es una prueba de Dios para que usted sea más bendecido de lo que ya va a ser. Amén. ¿Entendido o no entendido? Colóquese de pie.
Yo le quiero invitar a que oremos, porque Dios a usted lo ha elegido. ¿Cuántos se sienten elegidos por Dios? Aleluya. Dios a usted lo eligió para grandes cosas, para grandes proyectos, para grandes ministerios incluso. Personas aquí que tienen hasta llamado para servirle al Señor. ¿Cierto, Patricia? Amén. Yo le quiero decir a usted hoy, no se vaya a tirar las bendiciones que Dios tiene para usted haciendo las cosas mal. Hágalas bien. Recuerde principios en la Biblia como que el que es fiel en lo poco, en lo mucho Dios lo pone. Recuerde que Dios va a permitir que en tus manos un día estén los que te hicieron daño. Eso va a pasar en algún momento. Van a volver a ti a pedirte perdón, van a volver a ti a decirle perdóneme o ayúdeme. Y de usted depende qué hacer, si hacerles el mal o hacerles el bien. Pero recuerde que es una prueba de Dios. ¿Es una prueba de quién? De Dios. Una señora murió de alrededor de 85 años. Su apellido era Perilla. Una mujer que se levantaba todos los días a las 3 de la mañana a orar. A ella le mataron su esposo. Y años después, ella misma estaba hablándole de Cristo y evangelizando al asesino de su esposo. Y lo evangelizó y se convirtió. Y lo abrazó y le dijo: te perdono. Dios va a permitir que las personas que a usted le hicieron daño, usted las tenga así. Pero es una prueba de Dios. No vaya a pensar como los amigos de David: este es el papayazo para desquitarme de todo lo que voy a sacarme la espina. No. Si Dios permitió eso, es para que usted les demuestre de lo que usted está hecho, de Cristo, de Dios. ¿Amén o no amén? Señor, te damos gracias porque tú eres fiel. Y te pido por cada persona que está aquí hoy, para que tú la bendigas, para que tú la guardes. Gracias por traerla a este lugar. Y quiero pedirte, Señor, en el nombre de Jesús, que tú llenes esa vida, ese corazón de tu presencia, y de que sea una persona triunfadora, como lo veíamos en esta noche. Tú nos proclamas triunfadores cuando hacemos las cosas bien. Allá donde usted está, ore y dígale: Señor, ayúdame a hacer las cosas bien. Dios mismo te va a patrocinar. Dios mismo va a hablar por ti. Dios es el que va a sacar la cara por ti. Donde quiera que te pares, donde quiera que vayas, en tu colegio, en tu universidad, en tu trabajo, en tu casa, Dios te va a dar la razón. Dios te va a bendecir, porque Dios quiere ser tu patrocinador. Pero si tú haces las cosas bien, pero si tú decides bien por aquellas personas que te hicieron daño, dile: Señor, ayúdame, porque solo tú eres el único que me puede ayudar. Señor, oramos en esta noche y te damos gracias porque todos los que estamos aquí somos elegidos por ti. Fuimos elegidos para grandes cosas. Fuimos elegidos para grandes proyectos, para grandes planes. Fuimos elegidos para grandes ministerios. Fuimos elegidos para grandes cosas. Gracias, Señor. Gracias, Dios, porque tú nos quieres sentar en el trono y te adoramos por eso. Gracias, Señor. Te alabamos y te decimos a ti que tú eres fiel. Digámosle a Él: solo en ti confío, no me dejarás, y aún después de la muerte, dile, me levanto, solo en ti confío, no me dejarás, y aún después
después de, una vez más, dile, me levantarás, solo en ti confío. No me dejarás, no me dejarás. Y aún después de la muerte, me levanto, solo en ti confío. No me dejará, y aún después de la muerte. Cantamos, Dios de milagros, Dios de milagros, ven a este lugar, ven a este lugar, ven a este lugar. Dios de milagros, Dios de milagros, Dios de milagros, ven a este lugar, ven a este lugar. Decimos para terminar, solo en ti confío. Dile a Él con tu fuerza, solo en ti confío. No me dejará, y aún después de la muerte me levantará, solo en ti confío. No me dejarás, dile, no me dejarás, y aún después de la muerte. Gracias, Señor, porque tú nos sostienes y porque tú no nos vas a dejar, porque fuimos elegidos por ti, porque somos tus hijos, porque te pertenecemos, porque no hay nadie como tú, porque tú eres soberano, porque tú eres sublime, porque tú eres precioso y porque tu palabra está aquí. En el nombre de Jesús. Amén y amén.